Muy buenas tardes, bienvenidos a este martes 16 de agosto aquí en 10 en Salud. Recuerden que estamos en vivo, pueden enviar mensajes al 02941 1554 9946. Hoy tenemos algo muy interesante, a colación de que este próximo fin de semana va a haber un evento de motos en el Autódromo de General Roca. Vamos a estar con el doctor Aroca en el Hospital López Lima de aquí de General Roca, hablando sobre los eventos, pero esta vez no positivos, eventos o incidentes. ¿Por qué no accidentes? Porque según el doctor Aroca se pueden prevenir. Vamos a ver la nota con Andrea. Y hoy en piso tenemos, como todos los meses, una vez por mes, el consultorio de educación sexual. Está con nosotros Noemí Escalada. Hola Noemí, bienvenida. Noemí es nuestra especialista en educación sexual. Así que bueno, tenemos varias preguntas hoy para hacerte, ¿no? Bueno, ¿te parece que comencemos? La primera dice, tengo 75 años, tomo Viagra, ¿me puede hacer mal? En general no. En general lo que sí les decimos a los señores es una pastilla por día. Que no se abusen de más de una pastilla por día. Y con esa edad, lógicamente, tiene que consultar a su médico, pero en general, salvo algo muy específico que el médico indique, no hay ningún problema con el Viagra. Previo chequeo y verificar estado de salud, se puede. Exactamente. Lo que pasa por ahí en un señor de esa edad, que su esposa o su pareja no lo acompaña. Claro. Eso pasa, ¿no? A mí me ha pasado tener consultas de hombres grandes que dicen, pero bueno, yo quiero estar con mi esposa, no quiero buscar otra mujer. Claro. Y por muchas cuestiones culturales, las mujeres grandes se han retirado de la sexualidad, porque la genitalidad estaba asociada solamente a la reproducción y a traer hijos al mundo, y una vez que la menstruación se retira, se incorpora esto de que ya yo no funciono y se retiran de esta posibilidad de seguir siendo sexuado, que la podemos tener hasta el día que dejemos este mundo. Sí, totalmente. La segunda, ¿cómo hago para aceptar que mi hija es lesbiana? Me la paso buscando qué hice mal. ¿Tenemos culpa los padres? Ese es todo un tema, ¿no? El tema de la orientación sexual de cada uno de nosotros es un tema que va más allá de la voluntad del sujeto. Es un tema que lo determinan las hormonas en la vida en gestación. Nuestra orientación sexual ya queda de alguna manera definida en la vida en gestación por una descarga que se llama, es un gen que se llama SRI, que es el que va a masculinizar a ese feto que siempre es femenino, o otro gen que se llama OD, que es el que va a feminizar a ese feto, pero a ese feto lo va a convertir en femenino y va a empezar a liberar hormonas femeninas, pero no siempre esa descarga es absolutamente correcta, y a veces un feto femenino que la descarga ha sido femenina se masculiniza o viceversa con el varón. Entonces, el tema de la homo, hetero o bisexualidad, que son las distintas orientaciones que vamos a tener en las personas, están dadas por una cuestión más allá de la voluntad incluso de los padres, porque se produce en la vida en gestación en más o menos la 7ª semana de gestación, o sea que el feto ha transitado ya un tiempo dentro del cuerpo de la madre. Y los padres, yo siempre lo digo, ¿no? Que lo que tenemos que hacer es aceptar a nuestros hijos como son, porque la orientación sexual que ellos tengan es la elección que los va a hacer ser felices, o ir en contra de esa elección interna, de esa identidad sexual interna, los va a hacer ser infelices. Y como padres creo que lo que queremos y pretendemos es que nuestros hijos sean felices y aceptarlos como son. Eso yo creo que debe ser lo que más cuesta a uno como Es difícil porque además vivimos en una cultura absolutamente falocéntrica y hetero entre comillas, ¿no? De pareja hombre-mujer, absolutamente asociada con la reproducción. Entonces por ahí estos papás dicen, y no voy a tener nunca nietos, ¿no? Porque el miedo, no voy a tener nunca nietos, esta hija o este hijo no me va a dar nietos. Y el tema de que sea homosexual y que elija como pareja a alguien de su propio sexo, no significa que no esté preparado para la procreación. Llegar a tener hijos también. De hecho, los hay, las parejas, ahora que se reglamentó el matrimonio igualitario en nuestro país, vimos cantidad de parejas adoptan niños y son del mismo sexo. Entonces, sí, tiene que ver con la aceptación del otro y con que el otro es diferente. Mi hijo es mi hijo, pero yo no lo traigo para ser mío, lo traigo para que sea libre y feliz. Totalmente de acuerdo.
Cuando se da de mamar, ¿se puede quedar embarazada? Bueno, eso en las preguntas que quedaron de la vez pasada habían varias relacionadas. Sí, se puede quedar embarazada dando de mamar. Pasa que muchas mujeres, por acá hay una pregunta concreta que dice hace 8 meses que no menstruo, mi bebé tiene 8 meses. Muchas mujeres dejan de sangrar, dejan de tener su menstruación y a veces hasta las tiene que después provocar el gineco porque pasa muchísimo tiempo. Hay mujeres que a veces pueden estar hasta 1 año y medio sin menstruar después de un parto. Pero eso no significa que el cuerpo de la mujer no esté ovulando. Exacto. La teta, como decimos, no es anovulatoria. La teta es la lactancia, la comunicación con el hijo. Lo que pasa es que años antes de que las mujeres entráramos, antes de la década del 60, que las mujeres entráramos en este mundo del trabajo y en este mundo del estrés, nuestras abuelas a lo mejor se cuidaban de esa forma. Ustedes ven que hay familias que los chicos nacieron cíclicamente, cada 2 años y medio venía uno. Y el cuidado era con la teta, pero esa mujer estaba dentro de su casa criando los hijos y no tenía el estrés de locura que hoy tenemos. Entonces, la ovulación está totalmente relacionada con la emoción. Entonces, si nosotros estamos locas, la ovulación también se va a enloquecer. Entonces, la teta no es anticonceptivo. Chicas que lactan tienen que decidir por un método anticonceptivo más o menos alrededor del día 40, 39 después del parto, que puede ser pastilla, puede ser dispositivo intrauterino o usar profiláctico hasta que venga la menstruación. Porque si no corren el riesgo de quedar embarazadas amamantando. Una muy relacionada también, pero bueno, esta vez es a la inversa. Estoy embarazada de 7 meses y tengo miedo de tener relaciones y lastimar a mi bebé. Bueno, esas también son varias preguntas relacionadas que quedaron del encuentro pasado. Le dice que no pasa nada. No hay ninguna, claro, no hay ninguna razón para pensar que podemos dañar al bebé. De hecho, no se lo daña. El bebé está dentro del útero, adentro de 2 bolsas, de 2 membranas. Y además el tapón mucoso, digo yo siempre lo digo como la figura del cuerpo, es el corcho de la botella, ¿no? Está separando el contacto de la vagina con el útero, obturando el útero. Entonces no existe el más mínimo riesgo. Acá, como en todas las cuestiones que tienen que ver con el encuentro con el otro, tiene que estar la disponibilidad de cada uno. Si yo no tengo ganas y forzarlo, más con un útero prominente como provoca el embarazo, va a ser desagradable, pero esto no quiere, salvo que haya una contraindicación. Puede haber placenta previa, no se pueden mantener relaciones sexuales, puede haber preeclampsia, que es la presión alta, no se deben mantener relaciones sexuales, a lo mejor la mujer tiene pérdidas o es un embarazo de riesgo, eso lo decidirá el ginecólogo, el obstetra. Si no está esa indicación, hasta el momento del parto se pueden mantener relaciones. Lo que hay que buscar posturas adecuadas a un vientre voluminoso, ¿sí? Pero no hay ningún problema en hacerlo. No corre riesgo el bebé, al contrario. Creo que el bebé se encuentra con la intimidad de sus padres y va a estar aprendiendo. Es algo sano, no es que lo va a traumar, como muchos piensan que no. No, y se va a enterar el chico y qué voy a hacer cuando sea grande. No. Nos vamos a una pausa, vamos a seguir luego con más educación sexual y nos vamos a la pausa con un avisito. Hay unas jornadas de ferodinamia este próximo fin de semana. Son Seminario Intensivo de Ferodinamia, reorganización postural a cargo de la profesora Anabela Lozano en la Universidad de Flores en Chipoleti. Está dirigido a profesionales y estudiantes del área de la salud, el deporte, la educación y el arte. Para consultas dirigirse a UFLO, Universidad de Flores, con sede en Chipoleti. Es ferodinamia para la columna vertebral. Y ahora sí nos vamos a la pausa, quédense en casa. Continuamos en 10 en Salud con Noemí Escalada en el consultorio de educación sexual y en la pausa surgió esta inquietud, ¿no? Que hablábamos de lo genético y cuán de determinante es lo genético para la homosexualidad. Para la orientación sexual. Sí. Lo genético es algo que vamos a llevar siempre. Después, el niño va a desarrollarse en un ambiente social que le va a permitir ser lo que siente o le va a coartar ser lo que siente. Y ahí es donde aparece después la infelicidad en el sujeto, porque esta cuestión en la vida, en la etapa prenatal, ahora ya hay bastantes estudios científicos, ¿no? Toda esta información es de base científica.
hasta hace unos años se suponía, ahora ya hay estudios concretos que hablan de esta descarga androgénica y que hablan de por ahí esta descarga más grande de lo que más alta de lo que tendría que ser, o más baja para la masculinización o feminización del feto. Pero en el niño se determina y queda totalmente troquelada la orientación sexual a los 3 años. Ya a los 3 años el chico va a empezar a dar pautas de su inclinación. La familia y el medio, bueno, por eso, lo social va a permitirle desarrollarse como siente que quiere desarrollarse. A ver si yo lo entiendo. Es un poco como las células cancerosas, que todos tenemos células cancerosas en el cuerpo y de acuerdo a nuestros hábitos o lo social y el medio ambiente, si se dispara el crecimiento de la célula cancerosa o no. No. Aquí lo clave es lo social y el entorno lo social va familiar. a permitir ser lo que... Mira, voy a dar un ejemplo. Sí. En este curso que yo estoy dando, una de las chicas contaba que fue a la casa de una amiga donde había un nene jugando, un varoncito de 4 años jugando, y el nene estaba sin ropa y estaba con una tijera en la mano. Entonces le dijo a ella, ella le dice, ¿qué haces con esa tijera? Me quiero cortar mi pitito porque no me gusta. Entonces ya ahí hay un claro indicador de una disforia de género, ¿sí? De alguien que está en un cuerpo que siente que no es su cuerpo. O sea, estas cosas, y de pronto, si la familia se alarma, si la familia se enloquece, si la familia no sabe cómo llevarlo adelante, ese chico va a crecer con una angustia tremenda de tener que ser lo que quieren que sea y no lo que él necesita ser. Pero esta cuestión genética nos lleva y nos va a marcar el impulso sexual. Entonces, lo social lo que puede hacer es hacernos sufrir y hacer sufrir al entorno o permitirnos ser. Pero esta cuestión nos determina, ¿sí? O sea que más allá de lo que uno como padre quiera evitar, no lo va a poder También evitar. puedo contar un ejemplo que ustedes lo pueden buscar en bibliografía, que es un caso real que se produjo en el Instituto Hawkins, creo que es de Nueva York o de Massachusetts, no sé dónde es un instituto de sexualidad muy grande. Sí. Nacieron 2 varones hace muchos años, ya esos hermanos deben tener entre 35 y 40 años. Nacieron 2 varones judíos a los que se le hizo la circuncisión, como se hace a los 7 días de vida. Y como lo circuncidaron con métodos diferentes, a uno de los varones se le quemó el pene y se le cayó. Entonces a ese chico, en ese momento estaba toda una movida de reorientación sexual, se lo crió como una mujer, sosteniendo que lo social podía modificar la orientación sexual. Y en la adolescencia aparecieron las diferencias. Yo escuché el testimonio de ellos, no se mostraban sus rostros una vez en infinito, el testimonio de ellos ya adultos, donde la mujer contaba que ella sentía como varón, porque era un varón, a quien incluso le habían hecho la abertura vaginal, o sea, le habían hecho la cirugía para que funcionase como mujer, se le puso nombre de mujer y se la crió como mujer. Pero en la adolescencia se disparó su verdadera orientación. Increíble. Bueno, y eso responde a todas las dudas. Se nace, hay un fuerte factor genético. Por eso yo siempre le digo a los padres que en lugar de alarmarse y sentir que tienen la culpa de algo, que algo hicieron mal, esto tiene que ver con la aceptación. Hoy por suerte hemos roto con esto del matrimonio igualitario con un montón de tabúes sociales. Esto no quiere decir que nuestro hijo que tenga una orientación distinta a la de la mayoría vaya a ser marcado señalado, pero dependerá del acompañamiento que nosotros le demos, que lo sobrelleve y aprenda a ser él. O sea, son tiempos de cambio, pero lo fundamental es el núcleo familiar, que él sienta que tiene él o ella el apoyo ahí, ¿no? En la familia. Sí, que es aceptado por su familia. Bueno, yo quería contestar una pregunta, a ver, ¿dónde es que está? Acá hay una señora de 32 años que pregunta, que es Patricia, de Neuquén. Patricia dice que ya perdió totalmente su deseo sexual y que no se excita, que ha perdido la sensibilidad y si puede recuperar eso con algún tratamiento. Yo le sugiero a Patricia que se acerque a algún profesional en el tema porque hay que hacer todo un interrogatorio de ver cómo fue su historia sexual previa, si ha habido algún tratamiento oncológico, si consume algún tipo de medicamentos,
cómo fueron los mandatos en los que fue creada con respecto a la sexualidad. O sea, no hay moldes, en esto no hay moldes, hay absoluta particularidad de uno y de otro. Entonces lo que le sirvió a uno no le va a servir al otro. En este caso hay que sondear con Patricia, charlar con ella y sí se puede recuperar, si ella lo quiere y forma parte de sus necesidades, por supuesto que se puede recuperar. Me parecía importante contestar eso. Y también hay una pregunta de un varón que dice que está excitado siempre. Ajá. Sí, si es una enfermedad. De pronto, estar excitado en todo momento del día es un descontrol o una compulsión y él debería acercarse a un psicólogo o algún profesional, porque es una conducta de descontrol, no debería ser. No. Debería buscar ayuda. Porque bueno, estar excitado con la mujer o el varón o la pareja con la que esté, porque mientras estoy con esa persona, está dentro de la norma, pero no estar excitado como él dice todo el día. No. Bueno, ¿se nos terminó el tiempo? Sí, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por estar este mes aquí en agosto con nosotros. Noemí Escalá, nuestra especialista en sexualidad. Y nos vamos a la pausa con algo que quiero que vean en cuanto a cómo son responsables los padres de la obesidad infantil, de la obesidad de sus niños. Véanlo. La obesidad de los niños es responsabilidad de los padres. Según la Organización Mundial de la Salud, en la actualidad se convirtió en una verdadera epidemia. Es un desequilibrio entre las calorías que se consumen con los alimentos y bebidas y las que se desgastan con la actividad natural del organismo y la actividad física realizada con el ejercicio. Hoy en día se sabe que, aunque existen condicionamientos genéticos para ser obeso, la mayoría de las veces el sobrepeso se produce por comer más de lo necesario. Los hijos de los padres con sobrepeso tienen una gran posibilidad de ser obesos cuando sean mayores, posiblemente porque los niños reproducen los hábitos nutritivos de sus padres. Por lo tanto, son responsables del sobrepeso de sus hijos y de los problemas de salud que de ellos derivan. Llegamos al último bloque de 10 en Salud y vamos a ver un informe sobre cómo evitar la contaminación cruzada en la heladera. Presten mucha atención, amas de casa o quienes se ocupan de guardar los alimentos. Una correcta conservación de los alimentos. El frío impide que la mayoría de las bacterias se desarrollen y multipliquen, como también mantiene las cualidades de los alimentos. Al llegar del supermercado, se debe guardar en la heladera cada alimento que necesite frío. Para evitar la contaminación cruzada, alimentos listos para comer o que no requieren cocción se colocan en los estantes superiores. Los alimentos crudos en los estantes inferiores y en recipientes profundos. Frutas y verduras lavadas antes de guardarlas. Leche, huevos y jugos de fruta pueden ser almacenados en la puerta. Colocar los productos según las fechas de vencimiento. Descongelamiento a temperatura ambiente, no permaneciendo demasiado tiempo expuesto. Descongelamiento en la heladera, impidiendo que los líquidos que libera no contaminen a otros. Descongelado en microondas. Los alimentos deben cocinarse inmediatamente. Algunas partes pueden quedar cocidas y esto es peligroso si la cocción no llega a ser completa. Muy bien, y ahora nos vamos a una nota. Andrés estuvo con el Hospital Aroca, en el hospital de Roca, con el doctor Aroca, hablando sobre los incidentes en motos, que lamentablemente han aumentado las llegadas a guardia en el último año, con lesiones de todo tipo. Vean la nota. En el servicio de emergencia recepcionamos y hacemos asistencia en la vía pública de traumatismos que tienen que ver con colisiones vehiculares en particular, y lo que notamos también es un incremento en el número de pacientes que asistimos por uso de motocicletas y lesiones asociadas al uso de motocicletas. El grupo más afectado es el que va entre los 15 y los 45 años. Es un grupo interesante a considerar en función de que es el grupo básicamente laboral y toda la pérdida que esto acarrea y luego las incapacidades que puede dejar.
Cuando ustedes reciben acá en La Guardia, ¿qué tipo de lesiones son? En motocicleta la lesión o las lesiones más importantes que recibimos son las de miembros inferiores y luego los traumatismos de cráneo en grados variables de severidad que requieren también estudios de complejidad creciente cada vez mayor en asociación básicamente al traumatismo de cráneo. Dentro de las lesiones que afectan a los miembros inferiores, que son las más frecuentes, tenemos desde, si lo llamamos escoriaciones o contusiones, hasta fracturas de los huesos de los miembros inferiores y pelvis. Y luego en traumatismos de cráneo recibimos desde golpes o lo que consideramos traumatismos leves, hasta aquellos que llegan a comprometer la vida del paciente, es decir, aquellos que provocan lesión cerebral intensa y que requieren asistencia de servicios de terapia intensiva y hasta intervenciones neuroquirúrgicas. Lo que nosotros encontramos cada vez que asistimos traumatismos por colisiones con motos, básicamente tiene que ver con una falta de cumplimiento de las normas viales. En primera medida es la falta del uso del casco. Es casi una norma habitual en la calle ver gente que no porta el casco cuando se moviliza en ciclomotores o en motocicletas. Luego la segunda instancia tiene que ver con una no adhesión a las normas de tránsito, no respetar la forma de circulación, no respetar la cantidad de ocupantes que van por motocicletas. Y seguramente también está asociado al incremento de la venta de motocicletas, pero bueno, básicamente si pudieran conservarse las normas básicas de circulación y de cuidados personales para circular en motocicleta, las lesiones serían leves o más leves de lo que recibimos habitualmente. ¿Se puede hacer una comparación de este año respecto del año anterior? Sí, los datos que nosotros manejamos en el servicio de emergencia tienen que ver con un número de pacientes. En este año en particular, en este semestre, se mantiene el número de pacientes que consultan por traumas vehiculares. Lo que sí vemos que aumenta es el trauma asociado a motocicleta. Si bien el número en la generalidad se mantiene, el número que se produce por las lesiones por motocicleta, ese sí se ha incrementado. Y la franja etaria igual se mantiene, digamos, afecta el número o la edad que más consulta o asistimos es la que va entre los 20, entre los 15 y los 35 años, es donde se ve el pico de incidencia. Viendo las estadísticas nacionales, vemos que el 40% de las personas que sufren alguna especie de colisión vehicular están con algún grado de intoxicación alcohólica, y entonces sí es para considerar esto en los fines de semana. Luego también tenemos un horario en la mañana donde se producen traumatismos asociados a motocicleta y que tiene que ver con el horario de ingreso al trabajo, y dentro de este horario, de esta variedad de traumatismos, digamos, tiene asociación, por ejemplo, si es en época invernal con la presencia de áreas mojadas o heladas en las esquinas. Y luego lo otro que también es un dato importante que siempre relatan los pacientes es la aparición en el tema del traumatismo con la presencia de perros en la vía pública. Eso también hace a la producción de eventos traumáticos. En un intento de esquivar la mordida, bueno, terminan impactando contra algún otro elemento. Quien podía transitar hasta su trabajo o hacer lo que tenía que hacer, respetando las normas de conducción, usando el casco, y que por esquivar un perro termina traumatizado, bueno, le cambió el día y le puede cambiar directamente el pronóstico de vida. La lesión más habitual es de miembros inferiores, ¿sí? Ahora las que más... ¿Cómo qué? Por ejemplo, raspones son los más habituales, luego siguen las fracturas, que ya estamos hablando de una lesión que va a tener un impacto en la vida del paciente más pronunciada, desde lo laboral o lo escolar y la pérdida de días en cada una de las tareas que realiza. ¿Pero puede ser una amputación, por ejemplo? Sí, en traumatismos más severos solemos ver pérdidas no le digo del miembro completo, pero sí de alguna de las partes de un miembro. Y luego lo que genera el gasto más importante de la práctica médica tiene que ver con las lesiones que se producen a nivel cerebral, que, bueno, como le decía, esto definitivamente se encara de otra manera y el gasto es otro, porque hablamos de pacientes que
Si han tenido pérdida de conciencia van a necesitar por lo menos una tomografía computada, llevan no menos de un día de observación de presentar alguna alteración, y luego si las lesiones siguen siendo más graves, entonces van a requerir internaciones en zonas más complejas y hasta intervenciones quirúrgicas. En el área de emergencia trabajamos en la primera hora u horas del trauma, pero luego sí genera todo lo que viene con la rehabilitación de lo que queda en las lesiones, ¿sí? Pensando en lesiones neurológicas en particular y el grado de discapacidad que genera esto a futuro, y la pérdida de la calidad de vida y la pérdida de la posibilidad económica de quien sufre un traumatismo severo. Entonces, para alguna recomendación y para, bueno, viendo que esto realmente asusta, ¿no? ¿Qué es lo que vos podrías decir? La recomendación en todo lo que tiene que ver con traumas asociados a los medios de movilidad, ya sea automovilísticos o en moto, en particular en moto, sin duda el uso del casco marca la diferencia y cambia el pronóstico de vida de quien tiene una colisión en motocicleta. Y luego no dejar de resaltar que la conducción bajo efectos del alcohol potencia todos los traumatismos que a uno se le pueden ocurrir. Y sin duda acatar las normas de tránsito es lo que marca la diferencia entre padecer un traumatismo o un evento traumático o no. Como normas básicas creo que si uno pudiera ajustarse a esto le cambia en un número importante lo que uno recibe acá en el servicio de emergencia. Recuerden, por favor, usen casco, no es para el codo, y cuando lo coloquen en la cabeza, ciérrenlo. Vamos a estar hasta el próximo martes, me despido, llegamos al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por estar ahí, aquí en 10 en Salud. Nos vemos el martes que viene. Hasta pronto.